Este es un sitio de luz. Este es uno de los sitios que tú llegas y, como insisto yo, llegan esos espíritus que están preparados, que descuadernan sus paradigmas y sus miedos, se sueltan y se dan cuenta que aquí lo que ocurre es mágico. Nuquí es exuberante, lleno de lugares que visitar, gente maravillosa que conocer y un hermoso representante de todo lo que este departamento tiene para ofrecer. Acompáñenme en la continuación de este viaje por el maravilloso departamento del Chocó. Buenos días, Josefina. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. Feliz estoy yo después de haber hecho ese mágico recorrido desde Nuquí hasta aquí, hasta el Parque Nacional Natural de Utría, donde nos encontramos en este momento. Bueno, hemos entrado a la Ensenada. Les dije cuando entré que este es un sitio de energía femenina. Todo aquí es abundante. Y es la sala de parto de las ballenas, es un útero para nosotros. Entonces hace parte de toda esa magia donde decimos que efectivamente el ecoturismo nos permite transformar no solamente la vida de nosotros como anfitriones, sino la vida de muchos seres humanos que andan buscando respuestas. En este momento vamos a hacer un recorrido, vamos a caminar una parte de selva húmeda tropical y después vamos a entrar a lo que es la zona de manglares. Podríamos decir que el municipio de Nuquí en total tiene unas 2.500 hectáreas de manglar. Es decir, hemos vivido en medio y en el ritmo de mareas. Ayer tuve la oportunidad de estar en la Ensenada de Tribugá y es precisamente donde se piensa hacer un puerto, y yo quiero volver a ese tema porque sé que si se hace ese puerto se van a destruir muchísimas hectáreas de manglar. ¿Es así? Sí, es así. Y lo que nosotros creemos es que hay dos lógicas de relacionarnos con el territorio y lo que se llama desarrollo. El desarrollo tiene tres pilares: el territorio, la gente y la economía. El ser humano ha puesto la economía, el dinero, por encima de esos otros dos elementos. Si vamos a sacrificar la naturaleza, el modelo del puerto no es acorde. Por ende, la discusión ya no se da entre ricos y pobres, sino en que la casa es común. No somos pobres, nos quitamos el concepto de pobreza de la cabeza y le estamos dando mucha más importancia y relevancia a lo que la humanidad está necesitando, ecosistemas tan en buen estado como este. Bueno, acabo de terminar el recorrido por el Parque Nacional Natural Utría. Es un lugar mágico, un lugar muy poderoso, un lugar donde hay una energía femenina. Aquí está en este momento ocurriendo una licitación para las cabañas. Ojalá que ocurra rápidamente para que así no solo yo, sino todos ustedes, todos los colombianos, toda la gente que quiera venir a disfrutar de este paraíso pueda venir. Buenos días, buenos días. Hoy los saludo con un nuevo look. Ya me hicieron unas trenzas. ¿Y cuánto me dura esta trenza? Ay, usted eso no vale, dejemos al pelo, no le dura porque tiene el pelo muy liso. O sea, no, se me va a caer pronto. Qué tristeza, porque esto duele. Acabo de llegar a la comunidad de Panguí a desayunar en un emprendimiento de mujeres. A la sombra de un bello palmar, ay, con tu cuerpo color de canela, yo soy marino y me voy. Así que bueno, estoy muy emocionada porque hoy es un día de playas. Playas, playas, playas que a mí me encantan. Yo soy marino y me voy para el mar. Si sopla el viento ya mi velero, mi corazón. Si sopla el viento ya mi velero. Llegamos a Cabo Corrientes. Este es el punto más sur de Nuquí. Aquí, precisamente en este punto, se forma la ola más alta y más grande del Pacífico colombiano. Tristemente no hemos podido ver ballenas, pero yo todavía tengo muchísima fe que así va a ser. Así que bueno, en este momento igual voy a aprovechar para descubrir el mundo de allá abajo y saltar por primera vez al Pacífico colombiano. Yo les dije antes que había que tener fe, mucha fe para ver a las ballenas, sobre todo en esta temporada que no es de ballenas o que ya se está finalizando.
Y tuve la oportunidad de ver una ballena a lo lejos. Mira, ahí está. ¡Mírala! ¡Wow! ¡Hola, mira, ballena! Me voy a morir. No quisiera saltar. Fernando, cuéntame cuándo es la temporada como más propicia para venir a verlas. Fuerte, segunda semana de julio, todo el mes de agosto y septiembre pleno. Yo soy amante de los animales, pero yo les voy a decir una cosa. Este lugar, con tanto que hay para ver, yo sé que las ballenas son un plus, pero no es todo. Así que la invitación es a que vengan en cualquier momento del año. Vamos a Termales a visitar el Club de Surf Los Pelícanos. Esta es una historia que arranca en el 2001. Unos niños decían que siempre corrieron ola con las tablas de la casa. Me contaron el sueño y nos fuimos y le pedimos a la Fundación Plan y nos donó 14 tablas. Y ahí nace el primer club de surf. Uno a veces se desilusiona como líder porque cree que cuando viajé en el 2005 se había acabado, ¿cierto? Porque ya los niños también crecen. Cada pueblo tiene un club. El de Nuquí, muy especialmente, el joven que hoy lo está liderando, que ya tiene su familia, que ya es un hombre que tiene su familia, fue semillero y hoy es el que lidera de forma autónoma el Club de Nuquí. Bueno, vamos a conocer entonces a Néstor. Vamos. Para que sea alguien me cuente cuál es el presente primero y cuál cree él que es el futuro de esta academia de surf. Después de esa historia tan linda que Josefina nos dejó, actualmente tenemos en la escuela 15 termales con alrededor de 50 niños. Ya tenemos niños que compiten a nivel nacional, ya niños que han representado el país, han estado en Estados Unidos, Perú. Ha sido muy difícil el proceso crecer porque hemos tenido poco apoyo. Y si tenemos más apoyo, pues van a crecer mucho más los niños, ¿no? ¿Me vas a enseñar entonces? Claro que sí lo voy a enseñar. Lo vamos a intentar. De una, lo vamos a intentar. Soy del mar y en el mar me recargo. Hoy fue un día muy generoso. Tuve la oportunidad de ver una ballena, tuve la oportunidad de ver delfines. Conocí cómo el deporte es también una herramienta de cambio social. Pero hay algo que me tiene muy triste y es la presencia de plástico en casi todas las playas o en todas las playas en las que estuve. De hecho, aquí sentada viendo el atardecer, recogí estas botellas. Esta botella que tengo en mi mano la usamos o la usó quien la compró solamente para tomarse lo que había dentro y dura 100 años o más de 100 años en desaparecer. Eso quiere decir que dura más que nuestra vida en esta tierra. Así que la próxima vez, cuando vayan a comprar cualquier cosa que venga en plástico de un solo uso, pensémoslo bien. Un poco más de conciencia a la hora de consumir. Solo nosotros podemos detener que esto siga sucediendo. Último amanecer en el Chocó. Lo último que voy a hacer es finalmente tener una conversación con esta mujer que admiro y más ahora después de tantos días de pasar con ella y de mostrarme este territorio. Hace aproximadamente 13, 14 años decidiste apostarle al ecoturismo. Cuéntame un poquito sobre esa iniciativa de Mano Cambiada. Este es un sitio de luz. Este es uno de los sitios que tú llegas y, como insisto yo, llegan esos espíritus que están preparados, que descuadernan sus paradigmas y sus miedos, se sueltan y se dan cuenta que aquí lo que ocurre es mágico. En el ecoturismo encontramos la posibilidad de hacer un turismo
en cadena de valor, que nosotros llamamos una minga económica. Y desde que llegaste has ido visitando cada sitio y en cada sitio hay anfitriones que te reciben. Cada uno tiene su particularidad y tiene su sello. Conectar eso para que tú vivas una experiencia exquisita como la que has vivido es hacer un esfuerzo porque es verse en conjunto. El territorio es la gallina de los huevos de oro, la biodiversidad. Pero los niños, las niñas, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, es la esencia, es la que le da la esencia al destino. Agua dulce, mar color esmeralda, selva húmeda, delfines, ballenas, gente con un corazón gigante, un corazón enorme, que nos enseñan a respetar nuestros recursos, a cuidar la naturaleza. Gracias por acompañarme en este viaje al Chocó y bueno, prepárense porque vienen muchos más.